En esta mañana quiero invitarles a que meditemos juntos en la palabra del Señor sobre el arrepentimiento y la conversión. Sabe que hay un llamado constante en la palabra de Dios y ese llamado constante es al arrepentimiento y la conversión. Y tal vez usted podría considerar que este llamado es para el impío, este llamado es para el que no conoce a Dios. Que este llamado es, sí, para aquella persona que usted conoce y dice, él necesita la salvación, pastor, qué bueno que lo invité hoy. Déjeme decirle que ese llamado en la palabra de Dios no es para el no creyente, aunque él también tiene que venir al arrepentimiento y la conversión. Pero a mí me ha llamado profundamente la atención que este llamado es para el pueblo de Dios. Este llamado es para el pueblo del Señor. Es que parece ser que el pueblo de Dios en algún momento como que pierde el norte. Es que parece ser como que las personas que se entregan al Señor, llega un momento de la vida como que pueden desviarse. Y eso es lo que pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pues se desvió, siendo el pueblo de Dios, siendo los elegidos del Señor. Y por tal razón, sabiendo Dios que ese pueblo iba a tomar un camino diferente, un camino distinto, el Señor en su gracia mantiene un llamado constante al arrepentimiento y a la conversión. Ahora, cuando una persona se arrepiente y una persona se convierte, ¿cuáles son los beneficios que esa persona tiene? ¿Cuáles son los beneficios que va a tener el pueblo de Dios, el hombre de Dios, ese joven de Dios, esa persona de Dios, si él se arrepiente y si él lleva una vida de conversión constante? Hoy quiero hablar acerca de 3 beneficios del arrepentimiento y la conversión. El primer beneficio que todo aquel que se arrepiente y se convierte es la misericordia. Qué hermoso que el Señor venga y diga, si tú te arrepientes y te conviertes, yo voy a tener misericordia. No te voy a rechazar. Yo voy a ser ese mismo Dios que fui ayer, que soy hoy y que voy a ser por siempre. Entonces la misericordia, ¿qué es? La misericordia, mis queridos hermanos, es esa puerta abierta que Dios tiene y que nadie puede cerrar. No hay hombre alguno que pueda cerrar esa puerta. La misericordia es la expresión de la gracia de Dios. Ese don inmerecido que el hombre pues no lo merece, mas sin embargo el Señor viene y lo otorga gratuitamente. En ese sentido entonces la misericordia es la extensión o es la muestra de la gracia de Dios para con una persona. Por esa razón en Miqueas capítulo 7 el versículo 19 dice aquí, Él volverá. Y eso es hermoso. Eso significa que es algo constante, que no tiene límites, que la misericordia del Señor es eterna. Él volverá a tener misericordia de nosotros y luego en esa misericordia el Señor dice, sepultará nuestras iniquidades. Él viene y Él las sepulta. Y luego la palabra del Señor dice, y echará en lo profundo del mar. ¿Qué dice allí? No dice unos cuantos, dice todos, dice todos. Cuando la persona entonces viene y se arrepiente y esa persona viene y se convierte, entonces el Señor vuelve a tener misericordia y el Señor sepulta todas nuestras iniquidades y Él echa a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahora, déjeme explicarle algo, porque hay una preocupación en mi corazón. La preocupación en mi corazón es que la mayoría o casi todos se arrepienten. Pero después que se arrepienten, no sé si usted se ha dado cuenta que vuelven a tropezar y vuelven a caer. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es la siguiente. Porque hay muchas personas que solamente se arrepienten, pero son personas que no se convierten. Ahora entendamos un poquito acerca de qué es entonces el arrepentimiento y qué es la conversión.
Pero leamos primeramente Deuteronomio capítulo 30, versículo 1. La palabra del Señor dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, miren lo que dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. La primera palabra aquí es arrepentirse. Ahora, ¿todos nos hemos arrepentido alguna vez? Oiga, yo sí. Yo sí, creo que todos ustedes también. ¿Qué es el arrepentimiento? Hermanos, el arrepentimiento es interno. Présteme atención en esto. El arrepentimiento es esa actitud interna, es ese dolor, es esa tristeza, es aquello que nosotros sentimos internamente, que nos duele, nos compunge y que nos hace confesar, nos hace decir: me equivoqué. Algunos por vergüenza no lo hacen público, pero sí lo tienen guardado en el corazón y llevan una vida triste. Eso es arrepentimiento. Pero ¿qué es conversión? La conversión, mis queridos hermanos, lo digo de esta manera, porque luego la palabra del Señor dice: y te arrepintieres en medio de las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. El siguiente versículo dice: y te convirtieres a Jehová tu Dios. La palabra conversión lo voy a decir de esta manera. Convertirse significa las acciones, las actitudes externas. Son aquellas cosas externas que la persona hace para tener un cambio, y un cambio duradero. Hay muchas personas que se arrepienten, pero no han tomado las acciones, no han tomado las decisiones para el cambio. Entonces esas personas lloran mucho y pecan bastante. A cada rato tropiezan y cada vez vienen a suplicar perdón. Vienen a decir: perdóname, te fallé, te traicioné, perdóname, robé, perdóname, hice esto. Y créanme que son sinceros, pero no llevan eso a la acción, no se convierten. Solamente queda en la primera parte, y por tal razón ellos están de tumbo en tumbo, y por tal razón ellos viven una vida de ataduras, de vicios. Cada vez tropiezan y ellos se dicen a sí mismos: es que soy débil. El detalle no es que eres débil, el detalle es que no te has convertido. El Señor viene y dice aquí: si te conviertes a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová dice: hará volver a tus cautivos. ¿Y qué cosa? Esa es la razón por lo cual muchos no disfrutan de la misericordia de Dios. No disfrutan de la misericordia de Dios. Ellos viven una vida lejos, les va bien en todo, pero no les va bien en su alma, porque solamente se arrepienten, pero no llegan a la conversión, no llegan a esa acción, a ese cambio externo o a esas decisiones externas que se manifiestan ¿en qué? En decisiones tan simples como esta: no iré a este lugar, voy a cortar estas relaciones, voy a cambiar mi actitud, voy a cambiar la manera en cómo me expreso, voy a cambiar de esta manera, y toman decisiones. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la misericordia del Señor? Pero para que la misericordia de Dios sea efectiva, tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber conversión. La primera de ellas, dice la palabra de Dios, que Él los hará volver. De donde quiera que esa persona esté, el Señor la regresa, el Señor la hace volver a donde Él pertenece. El Señor te hace volver a tu casa, el Señor te hace volver al lugar que Él siempre te había dado.
Lo segundo dice es que Él nos va a recoger y volverá a recogerte. Oiga, uno solamente recoge lo que vale. ¿No le ha pasado a usted que de pronto se le cae algo y usted dice, no, eso no sirve, y usted simplemente se va? Uno recoge lo que vale, uno recoge lo valioso. El Señor viene y dice, yo te volveré a recoger. ¿Por qué? Porque eres precioso, eres amado para mí, eres alguien a quien yo salvé, eres alguien por quien yo di mi vida. Y luego la palabra del Señor dice, de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Quiero aquí ilustrar este punto antes de pasar al siguiente. Vamos a ver aquí un ejemplo de arrepentimiento sin conversión. Ese es el caso que está registrado en Mateo capítulo 27. Hoy vamos a entender por qué hay personas que se arrepienten y después que confiesan y piden perdón, van y hacen lo mismo o hacen cosas peores. Es lo que le pasó aquí a Judas. Mateo capítulo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, miren lo que dice, devolvió arrepentido. La palabra aquí arrepentido, o esa palabra aquí arrepentimiento, déjenme decirles lo que significa. Esa palabra arrepentimiento significa un cargo de conciencia insoportable. Esa persona que lleva una vida oculta y que llega un momento en que dice, no puedo soportarlo más. Estoy cansado de llevar una vida como esta. Judas es uno de esos. La palabra del Señor dice que él devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, pero mire luego lo que dice. Él viene y dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Confiesa. Él está consciente. Él dice todo. Pero luego el versículo 6 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Se ha encontrado con personas que vienen y ellos se arrepienten. Ellos confiesan. Ellos saben que han hecho mal. Ellos piden perdón. Mas sin embargo luego se van y ellos hacen cosas peores. O siguen haciendo lo mismo. ¿Sabe por qué es aquello? Porque no hay, en esta ocasión, no hay conversión. No te has convertido, mi querido hermano. Sigues con las mismas prácticas. Sigues haciendo lo mismo. Sí te has arrepentido, pero no te has convertido. Otro ejemplo. El ejemplo ahora es de una persona que en este caso se arrepiente, pero en esta ocasión sí se convierte. Es el caso que está registrado en Lucas capítulo 19, el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Él toma una decisión y él hace una acción. Zaqueo era un hombre, el cual era famoso, hermanos, no porque hacía las cosas bien. Él era famoso porque hacía las cosas mal. Era un hombre que extorsionaba, era un hombre que robaba, era un hombre que servía al enemigo. Pero cuando él se convierte, no solo que se arrepiente, la palabra del Señor dice que le dice a Jesús, mira, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Lo segundo que dice aquí es, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces más. Entonces aquí está la conversión. Ahora déjeme decirle lo siguiente.
tanto el arrepentimiento y la conversión van juntas, no van separadas. Para que realmente nosotros disfrutemos de la gloria de Dios o de la misericordia de Dios, estas dos cosas tienen que ir juntas. Hay personas que hacen estas acciones, pero no se han arrepentido. Hay personas que vienen, son muy generosas, muy dadivosas, son personas que lo dan todo, pero déjame decirte que nadie es salvo por obras. No por obras para que nadie se gloríe. Por tal razón estas dos cosas tienen que ir juntas. No pueden ir separadas para que hayan resultados genuinos. Todo aquel entonces que se arrepiente y se convierte alcanza misericordia. En segundo lugar, hay otro beneficio. El siguiente beneficio, mis queridos hermanos, es que esa persona no solamente que alcanza misericordia, sino que esa persona ahora alcanza vida, pero no cualquier vida. Alcanza verdadera vida. La palabra del Señor habla de una vida abundante. La palabra del Señor habla acerca de una vida nueva, donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí en Deuteronomio capítulo 30, hablando de la vida, el versículo 6 habla de una palabra que quiero explicar para que nosotros podamos entender en qué consiste la vida que tenemos en Cristo. La palabra aquí es circuncidar. Los médicos saben lo que es una circuncisión y los que lo han experimentado también. La palabra del Señor dice: circuncidará Jehová tu Dios. Miren que aquí no habla de la circuncisión que hace un hombre. Miren que aquí no habla acerca de una circuncisión hecha por un médico. Está hablando de la verdadera razón de la circuncisión, el verdadero ejemplo, el verdadero simbolismo de lo que significaba la circuncisión. Si bien es cierto, la circuncisión en un inicio fue un acto físico, el plan de Dios siempre fue que ese acto físico se convierta en una enseñanza espiritual de que esa persona era exclusivamente de Dios. Entonces la nueva vida que alcanza la persona es una vida en Dios. Es una vida que Dios obra. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Para entender ese sentido espiritual de la circuncisión, vamos a recordar un pasaje. Es el pasaje que está en Josué capítulo 5, versículos 8 y el versículo 9. Porque miren que aquí nos da el concepto profundo o el concepto espiritual de la circuncisión. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, ya que habían pasado del río Jordán y estaban en la tierra prometida, miren que Jehová le dice a Josué lo siguiente: hoy he quitado de vosotros el oprobio. Él no dice aquí: hoy he quitado el prepucio. Miren que aquí no dice: hoy he quitado esta carne. El Señor viene y dice: yo he quitado el oprobio. Y la palabra oprobio significa: yo he quitado la vergüenza. Yo he quitado la vergüenza. Cuando el Señor circuncida el corazón, cuando el Señor trae una nueva vida a la persona, el Señor quita la vergüenza, el Señor arranca aquello que está de más, aquello que no debe de estar allí. Entonces cuando el Señor viene y dice aquí: circuncidará, significa Él quitará, significa Él arrancará, significa Él quitará la vergüenza, la deshonra pública, el pecado del hombre, y lo sacará ¿de dónde? De tu corazón. La vida nueva solamente se puede vivir con un corazón nuevo. Si no hay un corazón nuevo, la vida siempre va a ser la misma, siempre va a ser igual. Y miren qué es lo que pasa aquí. ¿Por qué el Señor circuncida el corazón? Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El primer entonces resultado de un cambio de vida es amar a Dios.
Y eso déjenme decirles que es natural. No es algo que se obliga, es algo que nace. Tú amas a Dios bajo toda circunstancia y bajo toda situación. Amas a Dios. La segunda manifestación del cambio de vida es que, mis queridos hermanos, el siguiente versículo, la palabra del Señor dice: y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová. Cuando hay una nueva vida, entonces esa persona escucha la voz de Dios. Oiga, miren, hay algunas personas que a veces van a un templo como este. Miren lo que digo, al templo, no a la iglesia. Y cuando van a un templo o van a una iglesia, esas personas dicen: ay no, yo me voy de aquí. Y usted le pregunta: ¿y por qué? Es que Dios ya no me habla. Es que yo ya no escucho a Dios. Es que el Señor ya no me dice nada. Déjame decirte algo. El problema no está en el templo. El problema no está en las personas. Posiblemente el problema esté en ti. Porque posiblemente estás teniendo una vida separada de Dios. Y cuando hay una vida separada de Dios, entonces tú no puedes escuchar a Jehová. Pero cuando hay una persona y esa persona tiene este cambio de parte del Señor, entonces lo que el Señor dice es: tú volverás a oír, tú volverás a escuchar la voz de Dios. Ahora déjame decirte, ¿qué está hablando en tu corazón? ¿Es Dios o es cualquier otra cosa? ¿Qué es aquello que te viene y te embarga? ¿Qué es aquello que llena tu corazón? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Qué es lo que está allí? ¿Tienes realmente verdadera vida o siempre estás cavilando? Siempre estás pensando: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo voy a hacer esto? ¿Y ahora cómo aquello? Miren, la palabra del Señor dice que uno de los beneficios del arrepentimiento y la conversión, hermanos, es tener una vida diferente, una vida distinta. No una vida igual. Hay muchas personas que se arrepienten, pero al no convertirse no tienen una nueva vida. La vida es la misma. Eres el mismo. Solamente por aguante, no por misericordia. Solamente por aguante de ese cónyuge todavía te soporta. Porque está engañado, porque dice: claro, el amor todo lo soporta. ¿Verdad? Déjame decirte, no te equivoques. Estás todavía allí porque esa persona no ha entendido, queridos hermanos, que el Señor también tiene un límite. Y a veces las personas vienen y manipulan y dicen: es que usted tiene que perdonarme 70 veces 7. Entonces cada vez que andas por allí, entonces tú vienes y aplicas ese versículo y dices: es que tú tienes que perdonarme 70 veces 7. Pero déjenme decirles que el Señor también los entrega en manos de Satanás, para que puedan llegar por misericordia al arrepentimiento. Así es que, mis queridos hermanos, lo segundo es una vida diferente. Lo segundo es una vida distinta. En tercer lugar, paso al tercer beneficio. Entonces, el primer beneficio, ¿cuál era? Ya me olvidé. Ya, muy bien, misericordia. El segundo. ¿Y el tercero? El tercero, mis queridos hermanos, tiene que ver con gozo. Y usted va a decir: pastor, ese me gusta. Porque si yo me arrepiento y yo me convierto, entonces voy a llevar una vida alegre. Permítanme hablarle algo aquí acerca del gozo. Deuteronomio capítulo 30, versículo 9. La palabra del Señor dice: y te hará Jehová tu Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nos encontramos estos textos, así nos gustaría que nos despide el pastor todos los domingos, con textos de abundancia, de misericordia, de bendición. Miren, el Señor dice: si tú vienes y te conviertes, y tú vienes, te arrepientes y te conviertes, yo te haré abundar y te hará Jehová abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, tus hijos, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra. ¿Para qué, mis hermanos? Qué interesante que ponga aquí esta palabra: para bien. Permítame aquí darles más que una lección.
y te hará Jehová tu Dios abundar para bien. Pero si hay esta parte de una abundancia para bien, ¿no creen ustedes que también hay una abundancia para mal? Ahora vamos a entender por qué razón hay muchas personas que abundan, tienen bastante, oiga, tienen demasiado, tienen en demasía, pero sin embargo es para mal. Pierden a sus hijos, pierden sus hogares, sus matrimonios, pierden empresas, pierden empleados, pierden todo. Prestemos atención a aquello. Y te hará Jehová tu Dios abundar para bien, porque Jehová volverá. ¿Pueden leer conmigo eso? Gracias. La pregunta aquí es: ¿quién es el que se goza, yo o Dios? Oiga, es que nosotros pensamos, claro, es que yo soy el que tengo que alegrarme. Es que Dios tiene que hacer todo para que yo esté feliz, todo para que yo esté contento. Pero el verdadero gozo no tiene que ver con que te agrade a ti. El verdadero gozo tiene que ver con que agrade a Jehová. Y esto es lo interesante del gozo. A ver, papitos, padres que están aquí. Oigan, mis queridos hermanos, cuando ustedes están contentos, ¿son generosos? Oiga, sí. Yo no he visto padre contento y que sea avaro. Un padre contento es un padre de mano abierta. Pero un padre que de pronto es ofendido o avergonzado es un padre que hace ¿qué cosa? Cierra la mano. Qué interesante que la palabra del Señor aquí nos dice: no es tu gozo, es el gozo del Señor. Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. Quiero hacerte una pregunta. ¿Lo que estás haciendo trae gozo a Dios? No te estoy diciendo si trae gozo a tu vida. Porque hay muchas cosas que te alegran, que te gozan, pero que no son agradables delante de Dios. Hay muchas cosas que se hacen y que te traen bien, pero el Señor no está de acuerdo. Entonces estás por un camino de destrucción. Vas a ir al infierno contento. No nos engañemos. Perdónenme, pero estoy hablando del arrepentimiento y la conversión. No estoy hablando para animarlos. Estoy hablando para que el Señor estremezca los corazones. En muchas ocasiones no se predica del infierno, hermanos, pero créanme que es necesario. Así que, queridos hermanos, lo que estamos haciendo trae gozo al Señor, alegra al Señor. Oiga, les voy a poner un ejemplo. Hay personas que no se bautizan todavía. Oiga, tienen 10, 20 años, 30 años. Oiga, hay personas que no ordenan su vida en ese sentido. ¿Y saben qué? Hay personas que ya mismo parten con el Señor y no se han bautizado. Quiero decirles lo siguiente, queridos hermanos. Miren, nuestro Señor Jesucristo, Él se bautizó. Y Él no necesitaba bautizarse. Él sí no necesitaba bautizarse. Él no necesitaba. Él es Dios sin pecado, sin mancha. Él no necesitaba, pero sin embargo sabía que más adelante iban a haber algunitos que iban a decir: yo no me bautizo. Mas sin embargo Él viene y le dice a Juan: basta, así conviene que se haga. ¿Sí sabe lo que pasó después de que Él se bautizó? Miren las palabras de nuestro Padre, miren las palabras del Señor. Las palabras del Señor fueron estas: este es mi Hijo amado, en quien se complace mi alma, el que trae alegría, el que trae gozo a mi alma. Si usted quiere tener el beneficio del gozo, entonces usted tiene que hacer lo que le agrada al Señor. Hay un texto en la palabra que dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Explico ese pasaje. Solamente es una meditación propia.
Oiga, a veces uno en la vida tiene que hacer cosas que no le agrada a la gente. Oiga, si usted anda buscando agradarle a todo el mundo, déjeme decirle que eso es imposible. Al único a quien usted le tiene que agradar es a Dios. Al único, hermanos. Cuando usted hace todo lo que le agrada a Dios, créanme, pelearán contra usted 1000 o 2000. 1000 caerán de un lado y 10,000 al otro lado. Mas a usted no llegará. ¿Por qué razón? Porque usted está haciendo lo que le agrada al Padre. Pero a veces nosotros queremos que toda la gente esté de acuerdo con nosotros. Miren, solamente hay uno que tiene que estar de acuerdo con nosotros. Y ese es Dios. Pero como todos amamos a Dios, entonces el Señor nos hace caminar en unidad. Queridos hermanos, lo que hacemos trae gozo al Señor. Ay, pastor, es que yo lo que hago en la casa no trae gozo a mis hijos. Ay, pastor, pero mire, es que en las prédicas que usted dice y todo lo demás, yo lo quiero aplicar, pero mis hijos están bravísimos. Ay, mire, pastor, cada vez que yo vengo a la iglesia y cuando yo voy al trabajo y yo comienzo a hablar de lo que es, con lo correcto, como debe de ser, ellos se enojan y se molestan contigo. Oye, es preferible que ellos se molesten contigo, pero que Dios esté de acuerdo. Porque si ellos están de acuerdo contigo, pero Dios está molesto, déjame decirte que vas a ser destruido. Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu corazón y con toda tu alma. Gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando nosotros hacemos lo que al Señor le agrada, lo que trae alegría a su corazón, déjenme decirles que el Señor nos fortalece para seguir estando de pie. Pero cuando nosotros, ¿qué cosa? Hacemos lo que no le agrada al Señor, simplemente viene debilidad, viene enfermedad, viene mal a nuestras vidas. Queridos y amados todos, quiero terminar ya en este momento y quiero concluir haciéndole una pregunta. A todos los que están aquí, a todos. La pregunta que quiero hacerles en esta mañana es esta. ¿Tienes estos beneficios? ¿Los tiene? No me responda. No me responda. Solamente es para meditar delante del Señor. ¿Tienes estos beneficios? Quiero leerles un pasaje que está escrito en Hechos capítulo 3, el versículo 19. La palabra del Señor dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sí saben lo que es un refrigerio? Yo recuerdo de unos refrigerios. Yo recuerdo de mi tierra, en Vinces. Permítanme hablarles una historia de mi infancia. Mi madre me mandaba a la iglesia y yo recuerdo tanto eso. Si ella estuviese viva, yo le recordaría esta historia. Ella me diría: no, mijito, jamás yo hacía eso. Porque así son las mamás. Ellas olvidan, los hijos no olvidamos. Yo recuerdo que ella era una de esas mujeres que estaba muy interesado por mi alma. Ella quería que mi alma sea salva. Entonces ella me mandaba a la iglesia porque tenía unas tías evangelistas, o sea, unas tías evangélicas. Y mis tías le decían a mi mamá: manda a Jaimito, manda a Pedrito, manda a Miltito, mis hermanos, mándalos a la iglesia. Y como estos ya estaban más grandes y yo era el menor, pues como que conmigo como que podía un poco más. Y me mandaba a la iglesia. Oiga, en la iglesia a la que yo iba, hacían allá todos los años un evento que se llamaba la escuela vacacional de niños. Y era toda la semana. Y a mí me encantaba ir, ¿saben por qué? ¿Por la palabra? No, a mí me encantaba ir por el refrigerio. Me encantaba ir por el refrigerio. ¿Por qué? Porque claro, íbamos allá y nos tenían con la palabra, luego nos hacían los juegos, pero había una hora determinada en la que sabíamos que iban a dar un rico refrigerio.
en esa calor insoportable, en todo aquello, oiga, y nos daban unas coladas de Quaker que hasta ahora yo me acuerdo, porque Quaker es Quaker. Oiga, mis queridos hermanos, yo esperaba el momento del refrigerio. El Señor también quiere darnos un refrigerio a nosotros. Como iglesia no podemos seguir atados al pecado. Ya no podemos seguir escuchando que hayan hermanos que digan que son infieles. Ya no podemos seguir con una generación que está con un pie en la iglesia y el otro en el mundo. Ya no podemos seguir con esa misma manera de vivir. El Señor tiene abierta la puerta de la misericordia para que todos aquellos que quieran arrepentirse y convertirse hoy lo hagan de todo corazón, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Estás enfermo? ¿Estás agotado? ¿Estás agobiado? Y tú no sabes por qué. Te cuento la historia de David. El rey David fue un hombre que cayó, que pecó. Fue un hombre que en lugar de ir a la guerra se quedó en una ocasión en una terraza. Oiga, y había una vecina. Y ustedes saben lo que pasó. Betsabé se llamaba esta vecina. Todavía no lo leemos, pero lo vamos a leer pronto. El hombre cayó, el hombre pecó. Y saben que yo creo que David en un principio se arrepintió. Él estaba luchando internamente en su corazón. Y en esa lucha interna él quiso resolver el tema en sus fuerzas. Mandó a llamar a Urías. Dijo: este hombrecito no ha estado con su esposa por unos cuantos meses, así es que venga, que duerma con Betsabé. Y simple, luego Betsabé le va a decir: adivina, Urías, vas a ser papá, mijito. Pero no era de él, era de David. Y saben que Dios en su misericordia no permitió que aquello acontezca, porque David tenía una promesa de parte de Dios, un pacto. Por eso fue aquello. Pero David no se quedó allí. Él no entendió que el Señor le estaba llamando a la conversión, sino que luego ideó un plan y él mandó una carta para que Urías lo lleve hacia el comandante del ejército y que él fuera muerto allí. ¿Quieres arreglar las cosas según tus fuerzas? Estás arrepentido, pero quieres hacerlo según tus fuerzas. El Señor te está llamando y el Señor te está diciendo: es el tiempo de convertirte. ¿Y la conversión qué es? Tomar acciones externas. ¿Para qué? Para que haya coherencia entre tu arrepentimiento y tu conversión. Así que nos vamos a poner de pie toditos. Padre eterno, Señor Dios fuerte, Padre amado, Dios eterno, Tú has puesto esta palabra, Señor, en mi corazón para poderla compartir, para poder llamar a tu pueblo y a todos aquellos que han venido por primera vez aquí a este lugar. Padre amado, para que ellos escuchen que hay un tiempo de refrigerio, hay un tiempo del Señor para ti. Hay un tiempo de cambio, hay un tiempo de misericordia, de vida y de gozo. Y ese tiempo ha llegado hoy. Así es que si el Señor ha hablado a tu corazón, si el Señor ha hablado a tu vida, si el Señor ha hablado hoy, yo te invito, ya te arrepentiste y el Señor ya lo sabe. Ahora es el tiempo que te levantes y tomes decisiones. Es el tiempo en el que te conviertas. Es el tiempo en el que regreses a Dios. Es el tiempo en que decidas dar la espalda a personas, a hábitos. Es el tiempo de dar la espalda al mismo Satanás. Es el tiempo de dar la espalda al infierno. Es el tiempo de tomar la decisión de venir a Jesús, de venir a Él. Ya le pediste perdón. Está muy bien. Ahora el Señor te dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos aquellos que están enfermos, todos aquellos que han guardado silencio. Y mientras más has guardado silencio, tus huesos se enferman. Eso fue lo que dijo David: mientras callé, se envejecieron
mis huesos. El Señor tiene el poder para sanar. El Señor tiene el poder para liberar. Conviértete a Él en este día. Da este primer paso. El primer paso de decirle al Señor así. Dile conmigo. Porque la palabra del Señor dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Así es que vamos a creer y ahora vamos a confesar. Y le vamos a decir juntos al Señor: Señor Jesús, Señor Jesús, en este día me convierto a ti. me convierto a ti. Dejo el mundo, Dejo el mundo, abandono el pasado abandono el pasado y vengo a ti. y vengo a ti. Tómame para siempre. Tómame para siempre. Dame tu victoria. Hoy regreso a ti y te confieso una vez más como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Alaba al Señor. Abraza con amor.